Buenas noches, que Dios les bendiga una vez más. Gracias por conectarse a nuestro tiempo de reflexión. Como saben, esta semana hemos estado teniendo un pequeño tiempo de reflexión cada día desde el lunes. Y bueno, hoy es el último día que vamos a tener este video porque mañana tenemos nuestro servicio de Viernes Santo en la iglesia a las 7:30 de la noche. Los que estén alrededor y puedan asistir, ahí nos vemos. Y luego el domingo tenemos a las 8 de la mañana el servicio de resurrección. Vamos a hacerlo afuera, así que tráigase su suéter por si está fresco en la mañana y también su silla. Si usted no tiene silla, bueno, vamos a tener disponibles, pero de preferencia puede traer su silla. Así estamos también más seguros con la cuestión de la pandemia. Le recuerdo una vez más, sábado no tenemos servicio, así que vamos a tomar el sábado para reflexionar y prepararnos para el domingo venir y celebrar la resurrección de Cristo. Bueno, nuestra día de hoy, jueves, estamos meditando una vez más en la lectura de Marcos, y lo que estamos mirando el día de hoy, en lo que miramos en las lecturas, es la preparación de la cena, la preparación de la Pascua, y miramos cómo la historia se va desarrollando, cómo es que Jesús una vez más manda a sus discípulos a buscar a un hombre que los va a guiar al lugar donde van a preparar la cena, y esto nos recuerda mucho la preparación de la entrada triunfal también. Y bueno, digo entrada triunfal, pero más que nada es una entrada antiimperial, una entrada a Jerusalén en paz, en lugar de venir como alguien conquistador. Viene humildemente Jesús montado en un burro, uh, dando a conocer su carácter de paz que trae a la ciudad. Y bueno, también en el día de hoy Jesús manda a sus discípulos y les da instrucciones de seguir a una persona, a un hombre, quien les va a dar un lugar para poder preparar la cena. Y tal vez todo este secreto es porque, si ustedes recuerdan, ayer hablamos acerca de Judas, que Marcos hace énfasis que es uno de los 12. El énfasis que Marcos hace es interesante porque nos muestra que lo tremendo de la traición de Judas. Miramos ayer que para Marcos no importa la motivación, para Marcos importa que Judas traicionó a Jesús, y siendo uno de sus amigos más allegados, se atrevió a traicionar a Jesús. Y bueno, anoche estudiábamos acerca de Judas y de la mujer que derramó el perfume sobre Jesús. Pero tal vez el secretismo que Jesús está usando ahorita para preparar el lugar a donde va a ser la cena, tal vez se deba a esto, que él sabe que Judas ya está comprometido, ya está puesto de acuerdo con los líderes del, del judaísmo, con los sacerdotes y los fariseos, para entregarles a Jesús. Y Jesús no quiere ser interrumpido en la cena porque es un tiempo muy importante. Es aquí donde Jesús instituye la Santa Cena, y de eso se trata nuestro pasaje. Y no voy a hacer énfasis en eso. Mañana vamos a tener nuestro servicio y vamos a tener nuestra Santa Cena, y entonces vamos a hablar un poquito de eso. Pero nada más podría decirles que una de las cosas que hacía Jesús regularmente es comer con sus discípulos, ¿verdad? Y también durante esta cena Jesús habla de que la traición es inminente y de que uno de los dos es el que lo va a entregar. Y bueno, Jesús ofrece el pan y el vino, y se instituye este mandato de la Santa Cena, este sacramento que nosotros practicamos, ¿verdad? En esta noche del jueves. Y una de las cosas que Jesús hace y que es muy característico de él es como él ora, ¿verdad? Él bendice los alimentos, los parte y los comparte. Y esa es una de las maneras que más adelante vamos a mirar, cómo los discípulos reconocen a Jesús cuando él ora por la comida. Y es algo interesante porque este es el tiempo en que sus discípulos se conectan con Jesús, la hora de comer, y la manera particular de Jesús de orar por la comida y de partir el pan y repartirlo entre ellos es muy particular, de tal manera que es como la manera en que
lo pueden identificar. Es muy interesante. Pero más que eso, bueno, miramos que después de que terminan de cenar, pues cantan un himno y van al monte o al un huerto, perdón, de Getsemaní, donde por fin Judas llega con las personas que vienen a arrestar a Jesús. Y es una escena violenta, es una escena difícil, pero uh, Judas viene, ¿verdad? Con la policía, con los soldados. En el caso de Marcos es con una turba, con la policía del templo probablemente. Y tiene que identificar a Jesús con un beso porque, acuérdense, no son los escribas, no son los fariseos, no son los sacerdotes que vienen a arrestar a Jesús, es la policía a la que ellos mandan. Y bueno, se necesita que identifiquen a Jesús. Probablemente la policía no conocía a Jesús. Entonces Judas lo identifica. Y otra vez, ¿verdad? Esta noche quiero hacer énfasis o quiero enfocarme precisamente otra vez en los personajes. Una de las cosas que más me llama la atención de los relatos son las personas, cuáles son sus actitudes, cómo es que actúan en este caso, frente a Jesús. Y miramos a Judas que a pesar de que él sabía que Jesús ya sabía que iba a ser traicionado por él, en ningún momento cedió, en ningún momento recapacitó, sino que siguió adelante con su plan, aún cuando Jesús en la cena les dice, uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos no pueden creerlo y empiezan a decir, ¿seré yo maestro? Y cada uno de ellos, ¿verdad? Y Judas, ¿verdad? De una manera tal vez hipócrita o insolente, no sé, pregunta lo mismo y Jesús le dice, pues tú lo dices, ¿verdad? Entonces vemos a este hombre que no se detiene y lleva adelante su plan de traicionar a Jesús y lo hace. Y miramos en este pasaje, o en el pasaje que nos toca hoy, cómo él falla a Jesús, pero no es el único. Eso es lo interesante de lo que quiero hacer énfasis esta noche, es que Judas no es el único que falla. Si se dan cuenta, Pedro está diciéndole a Jesús, no te vamos a dejar, vamos a ir contigo hasta la muerte, pero a la hora de que suceden todos estos eventos y Pedro es confrontado por las personas preguntándole sobre su identidad, Pedro dice, yo no conozco a Jesús, y lo niega 3 veces. Y no solo Pedro, pero también dice que los demás discípulos se esparcieron, se fueron, dejaron a Jesús solo. Así que miramos en Marcos, esto no es algo nuevo, es algo que él ha venido tratando en su evangelio, y él pone a los discípulos como personas que no se les hace difícil comprometerse con Jesús, se les hace difícil apoyar al maestro, se les hace difícil rendirse a ellos mismos, darse a sí mismos para poder identificarse con Jesús. Y miramos aquí en este punto tan crucial de la experiencia de Jesús, ellos lo abandonan, cada uno de ellos lo abandonan. No solamente es Judas que se pone de acuerdo con los líderes religiosos para traicionar a Jesús, pero cada uno de los discípulos se vuelven atrás, se dispersan, se alejan y no muestran su apoyo y su compromiso con Jesús. Así que a veces estamos muy duros para juzgar a Judas, pero al final de cuentas, esta es la verdad del Evangelio. Lo que el Evangelio nos dice a cada uno de nosotros es que todos hemos pecado. Ninguna persona es mejor que otra, ninguno es más justo que otro. Todos estamos reprobados delante de Dios. Como dice Pablo en Romanos, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que no importa el pecado, sea grande o sea pequeño, no importa nuestras faltas, todos cometemos faltas, todos estamos lejos de Dios, todos rechazamos a Jesús en un punto de nuestras vidas, ¿verdad? Y si no recapacitamos, si no venimos al Señor, vamos a perdernos eternamente. No vamos a encontrar la vida en Cristo Jesús si vivimos de esa manera, si nos decidimos seguir viviendo de esa manera rebelde delante de Dios. Entonces, aquí miramos, ¿verdad? Que no es solamente Judas, pero también los discípulos se dispersan y Pedro le niega. Y lo que vemos aquí es que Jesús al final, bueno, miramos el pasaje, miramos el Evangelio de Marcos y ya los discípulos no vuelven a ser mencionados.
Es en cuanto a los discípulos, Marcos termina su evangelio con una nota un poco pesimista acerca de la fidelidad o compromiso de los discípulos de servir a Jesús o de apoyarlo. Es un poquito pesimista porque todos fallamos, ¿verdad? En un momento dado, todos fallamos. Entonces, él hace énfasis, al único que menciona es a Judas y menciona su muerte, menciona cómo él cayó. Después de regresar el dinero a los sacerdotes, él se cae, ¿verdad? Ah, y se parte, ah, perdón, Judas, dice Marcos que Judas compró la tierra con el dinero y luego cayó partiéndose por el golpe y murió mientras sus intestinos le salían por su cuerpo. So, hay diferentes, cada uno de los evangelistas, ¿verdad? Dan un relato diferente, un poquito diferente. En este caso, bueno, el punto de Marcos es mirar cómo es nuestra decisión, lo que sucede con nuestras vidas. Todos fallamos, pero ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? Pedro fue restaurado, los demás discípulos fueron restaurados. En esta historia, Pedro y el resto de los discípulos son reintegrados a sus relaciones y a la comunidad por Jesús. Y yo pienso que si Judas se hubiera arrepentido, yo creo que él hubiese sido restablecido a la comunidad y a sus relaciones con los demás. Si él se hubiera dado cuenta de su error. Y no sé, algunos comentaristas dicen que Judas no necesariamente quería que Jesús fuera muerto. O sea, no era su intención que ejecutaran a Jesús. Él quería apresurar la revolución y quería apresurar el levantamiento para ver si Jesús reaccionaba o también para de una vez por todas mirar qué es lo que él iba a hacer como un revolucionario que Judas era. Así que la lección para nosotros esta noche es cuál es nuestra actitud, cuáles son nuestras decisiones que tomamos cuando nos damos cuenta que todos fallamos delante de Dios. Y otra vez, yo creo que el mensaje de la Cuaresma, el mensaje de la cruz es siempre un mensaje de oportunidad, es un mensaje donde Jesús, como dice Juan 3:16, Dios muestra su amor para con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. O como dice Pablo, ¿verdad? Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El mensaje de Semana Santa, el mensaje de la cruz es un mensaje de oportunidad. Es un mensaje para que cada uno de nosotros podamos sí ser confrontados, como hemos visto en estos 4 días. Lo que hace Jesús, confronta a las personas, aún en esta escena de su arresto y de su tortura y de su crucifixión, ¿verdad? Lo que hace es confrontar a las personas, puede confrontar o confronta a sus discípulos con la realidad. Cuando miramos la restauración de Pedro, ¿verdad? Jesús habla con él, lo confronta con su corazón, con cuál es su intención. Y Pedro al final termina diciendo: Señor, tú lo sabes, tú sabes que sí te aprecio, tú sabes que no te quise fallar, fue un error, me equivoqué, fallé, pero no era mi intención. Y Jesús entiende eso, y Jesús, cuando uno reconoce, Él lo restaura a uno. Y no importa, aquí lo que vemos en Marcos, no, lo que miramos aquí es que no importa lo que uno haya hecho. El punto para Marcos es que fallamos, ¿verdad? Independientemente de cuál es nuestro error, todos fallamos. Pero el otro lado de la moneda es que todos tenemos esperanza. Sí, todos fallamos, pero todos tenemos esperanza en Cristo Jesús. Él nos ofrece oportunidad. Él nos da el tiempo, nos da la oportunidad para poder restablecer nuestra relación con Él. Así que esta noche yo creo que la invitación, una vez más, al mirar Judas, ¿verdad? Cómo traicionó a Jesús, y mirar a los discípulos que huyeron, y mirar a Pedro cómo le niega, ¿verdad? Podemos entender, o podemos ver que todos fallamos, pero también podemos ver que tenemos esperanza en Jesús. Él es un Dios de restauración. Él es un Dios que nos llama, que nos da oportunidad de poder
restablecer nuestra relación con Él. Así que hay esperanza, hermanos, hay esperanza, amigos, que nos miran en esta transmisión, ¿verdad? No importa lo lejos que estemos de Dios o las cosas malas que hemos hecho, Dios siempre nos da una oportunidad de poder venir a Él y ser restaurados. Él quiere transformar nuestras vidas y quiere tomarnos y hacernos útiles en sus manos. Una de las cosas que tenemos cuando venimos a Jesús es que Él le da sentido a nuestras vidas. Cuando vivimos lejos de Dios, no servimos para nada. El pecado nos consume, ¿verdad? Nos corroe, nos corrompe, nos destruye. Pero en Cristo Jesús tenemos vida y esa vida consiste en que tenemos un propósito y tenemos un significado para vivir. Así que vengamos al Señor, ¿verdad? Y no importa quiénes somos, nuestros antecedentes, ¿verdad? El Señor nos espera con sus brazos abiertos y hay esperanza para todos. Ese es el mensaje de la cruz, ese es el mensaje de la Cuaresma, ese es el mensaje que encontramos en el Evangelio para cada uno de nosotros. Así que vamos a terminar con una oración una vez más este día y vamos a decirle: Señor, gracias por esa esperanza, ¿verdad? Gracias por esa oportunidad que nos das a todos, porque todos pecamos, porque todos estamos lejos de ti, porque todos fallamos, pero también todos tenemos esperanza. Todos podemos venir a Jesús y pedirle que nos ayude, y Él nos restaura, y Él nos restituye, y Él nos perdona. Así que vamos a venir al Señor esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das para poder reflexionar, Señor, en tu palabra, Señor, y poder ver las noticias, las buenas noticias que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, porque todos fallamos, porque todos cometemos errores. Aquí no hay nadie mejor que otro, Señor. Todos somos iguales y no importa, Señor, nuestro error, no importa nuestro pecado, no importa nuestras fallas, Señor. El hecho es de que estamos descalificados para poder, Señor, encontrarte por nuestros propios medios. Pero a través de tu palabra, Señor, podemos ver que tú, Señor, nos das esperanza, porque podemos, Señor, encontrarte a ti, Señor, a través, Señor, de tu palabra, y podemos recibir el perdón, Señor, por nuestros pecados. Podemos recibir perdón, Señor, por las cosas malas que hemos hecho, Señor, y por lo lejos que hemos estado de ti, Señor, y tú nos restauras, Señor. Nos das esperanza, nos das una oportunidad de poder acercarnos a ti, Señor. Y esta noche te damos gracias. Y yo te pido por las personas que nos miran. Tú conoces sus corazones, tú conoces su necesidad, Señor. Y Señor, si alguien tiene, Señor, o ha tenido dudas, Señor, o ha sentido que está lejos de ti, Señor, que puedan saber esta noche que en ti hay esperanza, que tú eres un Dios de oportunidades. Y no importa las cosas que hayamos hecho, Señor, cuando venimos a ti, reconocemos nuestras faltas, confesamos nuestros pecados. Dice tu palabra que eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Y esta noche, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, que nos restaures, Padre, y que podamos, Señor, vivir unas vidas útiles en tu presencia, Señor, como instrumentos en tus manos, Padre. Te damos gracias en esta hora, Señor, y gracias, Señor, por tu obra maravillosa en la cruz, Señor, que nos da esa esperanza, Señor, que el Evangelio proclama, Señor. En esta hora, Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, pues muchas gracias por conectarse una vez más y mirarnos, y espero que la reflexión de esta noche sea de bendición para sus vidas. Pueden compartirlo con sus contactos, y también este video lo vamos a poner en YouTube. Si quiere suscribirse a nuestro canal, pues dele clic ahí para suscribirse, y bueno, estaremos en contacto con ustedes a través de nuestras transmisiones. Que Dios les bendiga.